Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Aquí estamos de nuevo revisando un sector minero bastante amplio, bastante grande, pero bastante, para mí por lo menos, desconocido hasta el momento, aunque está muy cerca de Vallenar. Estamos actualmente 40 kilómetros al sur de Vallenar, entre Vallenar y Domeyko entonces, ¿no? Bueno, y hay un sector minero de Pasto Largo se llama, distrito Pasto Largo, con la quebrada Pasto Largo, un poco más pasando por Churque. Este sector destaca por su cantidad enorme de minas históricas, antiguas, ruinas, ¿no? Pequeñas, grandes, campamentos, todo está presente acá. El ingreso está bastante bien, camino regular. 4x4 sería mejor aquí, o está mejor, ¿no? Y bueno, aquí estoy, vamos a revisar. Ahí estoy primero en una mina pequeña, sin nombre, dice, ¿no? No tengo un nombre. Principalmente son minas de oro, de cobre, oro, fierro, ¿no? No olvidamos, estamos cerca de Agua Amarga, estamos cerca del cinturón de fierro, algo entre medio, ¿no? Al oeste aquí se ubica el cinturón de fierro con la mina Algarrobo, ¿no? Y al este de nosotros se ubica Agua Amarga con su plata, y aquí estamos entre medio en algo de oro. Vamos a ver eso ahora. Vamos primero ahí con esta mina en la entrada bien pequeña, pero igual ya se nota algo bien interesante. Como siempre, ¿no? Par de casas, 4x5 metros más o menos, ¿no? Yo conté a lo rápido, en realidad 10, 11 estructuras reconocibles. El material en realidad se ve como una mina de oro, pero vamos a revisar eso. Ya, ¿no? Ahí, claro, de forma muy rudimentaria hasta de forma un poco más serio aquí, ¿no? Esa mina sin nombre se ubica cerca de la entrada principal del distrito en el sector C entonces. En una altura de 890 metros se puede diferenciar 11 estructuras relacionadas a la faena. El área intervenida es de 90 metros por 70 metros, donde aparte de las estructuras se encuentran depósitos de material extraído de la mina. La veta marca un rumbo de norte 40 oeste, con un manteo de 70 grados hacia a noreste. Ahí está un par de minerales, vamos a... Claro, cuarzo. Vamos a ver qué es. No muy grande, pero algo es algo, otra estructura acá. Entonces la cantidad de estructura no es menor aquí, ¿no? Ahí está la veta, claro, ahí. Claro, ahí está la veta. Bueno, son vetas finas seguramente. Otra estructura. Hay minerales. Claro, podría ser algo de oro, está bien, ¿no? Vamos a ver.
todavía. Bueno, como típica mina de oro. Ahí sigue. Pucha, la cosa no es tan fácil. Bueno, ahí vamos a volver. Y aquí una vista general a esta mina número 1, pongamos, ¿no? Que está ahí en la entrada casi del distrito. Bueno. Hoy es la idea revisar las dos minas grandes de la zona central del distrito Pastos Largos. Son las minas Catalina y Pastos Largos. Aquí en la zona C. Primero vamos a la Pastos Largos y su campamento respectivamente. Bien, ahora estoy aquí en la mina del nombre del distrito, Pastos Largos, una mina pero realmente grande. No se ve mucho hoy día, más encima una parte está ya en desarrollo, digamos, ¿no? Aquí al otro lado, pero al lado este de la quebrada sí, justamente estoy donde el pique o donde un pique, probablemente un pique más principal, porque se ve bien grande aquí, ¿no? La construcción así, ¿no? Pero está bastante alterado, aquí estanque de agua. Y mira, y ahí las construcciones, ahí bueno, ¿no? Un estanque de agua y ahí al lado el pique, donde no voy a acercarme más porque eso sí, eso es peligroso. Mira, ahí están las instalaciones. Mira acá, ¿no? Se ve pero perfectamente pique y ahí la rampa para botar el material. Con ferrocarril, ahí se nota las huellas de los durmientes, ¿no? Ahí tenían hasta una pequeña línea férrea. Bueno, ahí está. Claro, están limpiando. Ahí están los, ¿no? Bien, ahora en el sector del pueblo, o de la mina de Pastos Largos, la mina principal del distrito, donde tiene su nombre. Bueno, hay también minas más grandes aquí o grandes acá. Claro, se nota al tiro aquí. Hay construcciones un poco más diferentes, bases de máquinas como aquí, ¿no? Al otro lado lo vi base de un andarivel. Aquí voy caminando aquí en el sector un poco más antigua, de construcciones un poco más antiguas parece, ¿no? Aquí claro todavía hay algo de piedras, de rocas, pero también hay algo ya de cemento, de concreto. Ya estoy con los antiguos, lamentablemente una mina retrabajada, fuertemente retrabajada. Aquí todavía las herramientas de alguien, ¿no? Retrabajando. Mira ahí los tarros adentro de los aluvios. Ahí uno nota la dinámica también. Algo hay acá. Hay que tener cuidado, ¿no? Eso sí. Eso, perquinieros. La mina Pastos Largos era la mina más grande del distrito. En ambos lados de la quebrada El Pingo se extienden amplias áreas de ruinas y restos de la faena. Lamentablemente el sector ubicado al oeste no es accesible.
de acuerdo de las actividades mineras de la actualidad. Son 600 metros por 400 metros intervenidos por la minería histórica. La mineralización ocurrió justamente en los sectores limitantes entre Plutón domeico y Formación Punta de Cobre. Las faenas históricas generalmente trabajaron a lo largo de vetas. Hay la última o penúltima estructura. De la mina principal o la mina que da nombre a este distrito. Pastos largos. Y al otro lado se ve el desarrollo de la mina, de una mina nueva. Cuarzo, lechoso de más aquí. Ahí del otro lado, la línea de casas. ¿No? Aquí en este momento tengo que dar mis agradecimientos al señor Erik Christensen de La Serena. Erik me mandó su transcripción de un informe histórico de un ingeniero en minas, señor John Henry. Además, el informe adjunta dos mapas del sector. Ese informe data de 1890 y tiene aparentemente el objetivo de atraer inversionistas o vender la pertenencia de la mina Pastos Largos. El informe relata que solamente existen labores muy primitivas, significa algunas bases que se ve ahora son instalaciones posteriores de 1890. Según el informe, el dueño de la pertenencia es señor Alfredo Ovalle Vicuña, empresario, minero, abogado y político de esa época, y dueño de varias minas, también de la mina Camarones por si acaso. John Henry destaca la buena conectividad del sector, especialmente en relación del puerto de Huasco y el enorme potencial minero económico del sector, nombrando los distritos Agua Amarga, Camarones y Las Tunas. Literalmente indica uno de los distritos mineros más ricos del mundo. John Henry describe la geología del distrito y la naturaleza de las vetas y diques presentes. También se enfoca a la presencia de arcillas blancas. Bueno, hay que recordar, en esa época no conocían el principio de alteración, tal cual, y la formación de vetas todavía no era completamente alumbrada. El oro, según John Henry, era en pocos casos visible en pepas, pero el más común es el oro fino. Lo interesante es, él describe el método de reconocer el oro por medio de un cuerno de cabra y agua por parte de los mineros. Una tecnología que se conoce hasta la actualidad en la minería artesanal. El oro se encuentra en forma libre, junto con cuarzo y cuarzo lechoso y mineral de manganeso. Además, John Henry reporta cantidades menores de cobre. Las vetas se describe con un ancho de 50 centímetros o, en caso de la veta banquera, entre 1 metro a 2 metros. La corrida es mayor de 1000 metros. El rumbo sería sur 30 este, con un manteo de 80 grados hacia el sur-oeste. Entonces, aplicando las normas actuales, norte 30 west, 80 sur west. La ley de oro se puede estimar entre 40 y 50 ppm o gramos por toneladas. Así, John Henry describe 7 vetas de diferente potencial económico en esa mina, cubriendo un área de 47 hectáreas, en proceso de una ampliación a 66 hectáreas.
Finalmente, el análisis económico del ingeniero en minas John Henry apunta a una ganancia de $23 de una tonelada americana, que es aproximadamente 910 kilogramos. Claro, todos los valores del año 1890. En total calculó una cantidad de 127.000 toneladas cortas americanas de material mineralizado, hasta una profundidad de 200 metros como límite del cálculo. Además, el informe discute la presencia de agua y la necesidad de instalar una planta de tratamiento y lo incluye en los cálculos. Bien. De nuevo mis agradecimientos al señor Erik Christensen de La Serena por su apoyo tan valioso, especialmente en la transcripción del texto original, que por cierto es siempre un desafío, especialmente si se trata de documentos escritos a mano. Hay ladrillos ingleses, hay una página donde lo nombran todo Walros. Bien, como ya indicado, ahí estamos en la mina Pastos Largos, ¿no? Una mina bastante, la más grande aquí del sector Pastos Largos, ¿no? Que da nombre. Y bueno, aparte de un desarrollo nuevo, aquí vemos algunas estructuras antiguas, un supuesto los bases de un andarivel o algo así, ¿no? Y abajo también se ve algo, ¿no? Pero bien preciosa la cosa. Lamentablemente, como no hay nadie, no podríamos subir, ¿no? Y claro, pero se nota bien la situación ahí, ¿no? Y las ruinas y todo aquí en este sector son impresionante. Y ahí vamos a ver una visión general, ¿no? Ahí está el típico campamento minero de Pasto Largo. Aquí estoy en la mina Pastos Largos, ¿no? Una mina la más grande al fondo del sector. Lamentablemente está en desarrollo de nuevo, ¿no? Como típico. Entonces el acceso no en el sector, algunos sectores no es tan, digamos, posible, pero aquí en los sectores periféricos, ¿no? Se puede ver algo, ¿no? Y por ejemplo aquí lo vemos algunos ya ruinas, máquinas, ¿no? Arriba se nota, ¿no? Las bases de un andarivel, ¿no? Y claro, aquí estamos sí, ¿no? Con una base bien grande de un motor, ¿no? Seguramente también no sé dónde apunta, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Algo tenían acá, ¿no? Y claro, ladrillos, ahí sí, ladrillos históricos, ¿no? Ladrillos capaz de origen inglés, ¿no? Y da un par de piedras, ¿no? Otra base, ¿no? Claro, aquí tenían algo más en máquinas o algo así, ¿no? Creo que hay una capaz secundaria, pero ¿no? Aquí se nota eso, todo alineado en una forma, ¿no? Según el mapa de John Henry, esas instalaciones corresponden a la ubicación del pozo de agua. Justamente aquí en su mapa figura un pozo. Claro, se nota la magnitud de esta mina en todo lado, ¿no? Claro, el campamento
como dicen las cartas antiguas, ¿no? Claro, ahí se ve mucho lamentablemente alterado, pero aquí también, ¿no? Estamos realmente viendo bastante ruinas, estructuras